Hola traders, lunes 25 de septiembre, semana clave para una posible corrección que nos podemos encontrar en los índices americanos que no digirieron nada bien la expectativa de nuevas subidas de tipos de la semana pasada por parte de la Fed, pero que también han afectado al DAX alemán, que está en un soporte importante que podría perder en cualquier momento. Pese a la revisión del dato de crecimiento en Estados Unidos, del PIB en Estados Unidos por parte de la Fed, que llegó a duplicar el dato anterior publicado en junio, el repunte de la inflación es lo que de verdad está preocupando ahora mismo a la renta variable, porque reaviva un posible escenario de continuación en la subida de tipos, ¿no? Vamos a verlo como siempre con detalle, pero antes de continuar, si os gusta el vídeo, la mejor forma de hacérmelo saber es pulsando al me gusta y que os suscribáis al canal y así no os perdáis mi próximo análisis semanal todos los lunes aquí en el canal de IG. Vamos con el calendario de noticias de la semana pasada para ver qué fue lo más importante que ocurrió. El lunes tuvimos festivo en Japón sin demasiadas consecuencias. Martes salió el dato final de inflación que confirma ese estancamiento de la inflación en Europa en torno por encima del nivel del 5%, y este dato es clave. Aquí estamos viendo el subyacente que sigue atascado, lleva mucho tiempo atascado por encima del 5, y es clave para ver por qué siguió subiendo tipos el Banco Central Europeo ante el riesgo de generar una recesión, y demostrando que lo que de verdad les preocupa es la inflación y no tanto el crecimiento económico, ¿no? Entonces, aquí lo podemos ver, con una inflación tan elevada en términos agregados en Europa, pues su objetivo sigue siendo bajarlo al 2% y seguirán subiendo tipos hasta que esto ocurra. De hecho, no ha habido ni una sola pausa en la subida de tipos. Ha sido el único banco central que no ha realizado ninguna parada en la subida de tipos, y en cada reunión del Banco Central Europeo ha habido una subida de tipos de al menos 25 puntos básicos. Más datos que tuvimos la semana pasada. Fue una semana cargada de noticias. El miércoles tuvimos el IPC en el Reino Unido, que también está en niveles elevadísimos, en este caso mucho más elevado, cercano al 7%. Y veremos que un día después hubo salida de tipos el Banco de Inglaterra y a pesar de que la inflación sigue siendo alta, mantuvieron los tipos. Se esperaba que siguieran subiendo los tipos, pero de momento los han mantenido. Ahora lo comentaremos. Ese miércoles salieron también los tipos de interés por parte de la Fed. Se mantienen, el mercado era lo que esperaba, que se mantuvieran, pero aún así el mercado ha reaccionado negativamente, a pesar de que el dato que salió era justo el que se esperaba. El mercado ha reaccionado negativamente porque se ha trasladado la idea de que la economía sigue respondiendo muy bien. De hecho, ha habido una revisión al alza en el PIB de Estados Unidos por parte de la Fed. Incluso también llegaron a decir que el empleo todavía va a mejorar, es decir, que va a haber más empleo en Estados Unidos, ¿no? Y que la inflación todavía sigue siendo un problema, ¿no? Entonces trasladaron la idea de que se guardan en el bolsillo una subida de hasta 0,50 puntos básicos, perdón, medio punto o 50 puntos básicos en una sola reunión, que podría ocurrir en alguna de las próximas reuniones que tenemos por delante, si ven que la inflación no reacciona y sigue rebotando, ¿no? Y que podrían llegar a subir hasta un 0,75% en total ese tipo de interés, ¿no? Esto provocó una caída en las bolsas. Bueno, digamos que aunque los datos económicos son buenos, estamos viendo desde hace más de un año que cuando los datos económicos son buenos, eso traslada un mal comportamiento a la renta variable, porque ésta espera que los tipos de interés dejen de subir, ¿no? Subidas de tipos es malo para la renta variable, y bueno, así corrigió rápidamente los índices americanos, que llegaron a un nivel, luego lo veremos en los gráficos, a un nivel clave que pone en peligro toda la subida anterior y podría producirse una corrección más profunda, ¿no? Fijémonos, si nos vamos al GDP Now de la Reserva Federal de Atlanta, donde podemos ver más o menos en tiempo real, es un semi-tiempo real, donde esperan que esté el GDP, ¿no? El PIB en Estados Unidos. Lo mantienen en torno al 5%, ¿no? El consenso lo ha ido aumentando poco a poco a medida que ha ido pasando el año. Podemos ver cómo a principios de verano
el consenso de las blue chip era del entorno al 0% de crecimiento para el 2023 y sin embargo, pues bueno, pues estamos viendo que este indicador, llamémosle indicador adelantado o medición en tiempo real del PIB por parte de la Fed de Atlanta, pues está dando cifras hasta el 5%, ¿no? Y si nos vamos a los datos de inflación, concretamente a un dato que también lo mide medianamente, no tanto en tiempo real, pero utiliza una metodología mucho más sofisticada, argumentando que la metodología clásica ya no es válida para medir la inflación, podemos ver cómo desde julio este Truflation se mantiene muy por debajo del 3%, ¿no? Por lo tanto, ese 3%, por encima del 3% que estamos viendo en Estados Unidos, estaría algo desfasado frente a tipo de mediciones, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues lo iremos viendo, porque ahora mismo está en un juego delicado la Fed entre mantener tipos a pesar de la inflación o subir tipos y provocar una recesión. Es una línea fina, un equilibrio muy delicado que para nadie es capaz de prever qué es lo que puede suceder, ¿no? Y de ahí que haya esas reacciones bruscas y emocionales a veces a los mercados. El jueves tuvimos dos salidas de tipos o más. Concretamente tuvimos la de Suiza, que sorprende porque se esperaba que siguiera subiendo los tipos del 1,75 al 2% y mantuvo tipos a pesar de declarar que tienen la inflación más alta de los últimos 40 años, ¿no? Están en el 3,4% y aún así han decidido mantener tipos. Esto es importante porque nos traslada la idea de que las sensibilidades en los distintos bancos centrales no están siendo las mismas. Europa sigue pendiente únicamente de los datos de IPC y va subiendo tipos, duela a quien duela. También es verdad que comenzaron a subir los tipos más tarde, pero siguen subiendo tipos, le duela a quien le duela. La Fed va subiendo, va pausando, va subiendo, va pausando, y aquí vemos el Banco Nacional de Suiza como, a pesar de estar preocupadísima con la inflación, porque está en niveles históricamente altos, ha decidido realizar su primera pausa y no subir los tipos esta vez, pero dejando claro que va a subir 50 puntos básicos en la próxima reunión del mes que viene, ¿eh? Es decir, vale, de momento paramos, vamos a ver qué huesos crujen o qué tuercas pueden saltar durante este periodo, pero lo más probable es que en la siguiente subida subamos pues hasta 2,25. Es decir, que lo que no han subido ahora se lo guardan para la próxima subida, que será algo más brusca. Ya veremos si se confirma eso posteriormente, ¿no? Banco de Inglaterra, algo parecido. El Banco de Inglaterra, déjame que lo veamos aquí, ahí está, es su primera pausa en la subida de tipos desde que comenzó a realizar subidas de tipos. Aquí vemos que en cada reunión fue subiendo tipos, una subida muy muy potente hasta el 5,25%, pero en esta última reunión ha sorprendido manteniendo tipos, a pesar de que el mercado también esperaba que subiera al 5,50, pero lo mantiene en 5,25. Posición cautelosa la que mantienen, pero dejan claro que van a seguir subiendo y que de momento solo es una pausa, ¿no? Datos de empleo, como todos los jueves en Estados Unidos, pues muy positivos. De hecho, posiblemente haya sido otra de las razones por las cuales la bolsa americana continuó cayendo a lo largo de la semana pasada. Y es que, aunque pueda parecer contradictorio, cuando la economía se muestra fuerte en Estados Unidos, se traslada el mensaje a la Fed de que puede seguir subiendo tipos porque podemos aguantarlo, ¿no? Y ese podemos aguantarlo de la economía americana lleva a un encarecimiento de las condiciones del crédito, lleva a un encarecimiento de los tipos de interés y por lo tanto a que se reevalúen las carteras y las expectativas de descuentos de flujos de caja en el futuro en Estados Unidos pues cambien, ¿no? Y aquí lo vemos cómo estamos de nuevo en torno a los 200.000 peticiones de desempleo en Estados Unidos. El hecho que baje es bueno para el paro y malo para los tipos de interés. El viernes tuvimos salida de tipos también en Japón. Los tipos se mantienen. De momento es la única, bueno, junto con China,
pero digamos de los países alineados, por decirlo de alguna manera, es el único que mantiene la política monetaria expansiva. Y ese viernes salieron también los PMIs adelantados de todo el mundo, ¿no? Cabe destacar de esos datos que podemos ver cómo el manufacturero de Europa, lo vemos aquí, a pesar de que salió algo peor de lo esperado, parece que quiere rebotar, parece que habría tocado suelo y que ese pesimismo en las encuestas de jefes de compras de los principales fabricantes europeos pues habría tocado suelo en zona de pesimismo, pero no seguiría deteriorándose. Veremos en meses siguientes. Sin embargo, el de servicios sí ha seguido, ahí vemos esa tendencia. Todavía no podemos decir que haya tocado suelo, pero en todo caso, en valor absoluto, pues el sector servicios está mejor que el sector manufacturero en Europa. En Estados Unidos también salió el del Reino Unido y el de Estados Unidos. En Estados Unidos estamos viendo claramente una cierta recuperación en el sentimiento empresarial manufacturero y, en cambio, sigue degradándose el sector servicios. Las condiciones o las expectativas del sector servicios en Estados Unidos. Vámonos con lo que esperamos para esta semana. Debemos comenzar hablando de el IFO, el índice de confianza en Alemania, que salía hoy. Dejarme que actualice la web para ver el resultado. Ese dato salía hoy. Fijaos, estamos viéndolo en tiempo real. Ha salido algo mejor del esperado y en un nivel muy similar al del mes anterior. Es decir, se confirma un poco la misma sensación que está trasladando los PMIs de que quizá estamos tocando suelo, por lo menos se produce una pausa en el pesimismo empresarial en Europa. De todas maneras, iremos viendo porque es el único mes en el que se ha detenido, ¿no? Pero normalmente cuando se detiene se suele producir un rebote. ¿Qué más datos estamos teniendo? Bueno, esta semana viene cargada de muchos menos datos que la semana pasada, que sí fue mucho más importante. Veamos, por ejemplo, el miércoles, que sale el dato del M3 de la zona euro, donde se puede ver ese desplome importantísimo en la liquidez en el agregado monetario M3 y por lo tanto en la liquidez. Y si lo vemos en este gráfico compuesto que el Banco Central Europeo publica, podemos ver la misma tendencia, en azul el M3 y sus contrapartidas, los distintos elementos que forman parte del M3, pues podemos ver, por ejemplo, en amarillo, cómo el crédito al sector privado, que estaba creciendo a lo largo de 2021 como consecuencia de las políticas, digamos, anti-COVID o de salvaguardar la empresa europea, pues cómo ese color amarillo se está quedando, se produce esa disminución radical en la cantidad de crédito al sector privado, pero también al sector público. Fijaos el color rojo, este color rojo, claro, como el crédito al gobierno, a los estados, pues también ha disminuido muchísimo en un entorno en el que, ojo, las políticas fiscales siguen siendo muy expansivas, es decir, los gobiernos siguen gastando como si no hubiera un mañana, y aquí estamos viendo pues que sus condiciones para conseguir colocar su deuda pública pues van a ser cada vez más difíciles, con tipos más altos, con un mercado más reticente a comprar deuda pública, ¿no? A pesar de la subida de tipos de interés y sobre todo con un banco europeo que no apoya tanto la compra de deuda pública, ¿no? Sigamos con los datos. Tendremos el jueves la salida del IPC adelantado para España y Alemania. Vamos a verlos aquí. Salen este jueves a lo largo del día y aquí podemos ver ese rebote tras ese proceso de desinflación en España, ese rebote que se está produciendo en la inflación española, que de hecho se espera que rebote hasta el 3,5%, es decir, que habría sido el final de ese proceso de desinflación, o por lo menos a nivel de datos, posiblemente por el final del efecto base, y que volvemos a colocarnos por encima del 3%, el 3,5% es lo que se espera. Veremos el dato final en cuanto se queda, ¿no? También saldrá ese día el PIB final
de Estados Unidos, que se espera que esté en torno al 2,3% trimestral. Vámonos con los datos de desempleo, que como todos los jueves salen, y vamos a ver si continúa mejorando o se produce un cierto rebote, pero en todo caso siempre lo analizamos en términos de tendencia, y la tendencia es clara. Vemos cómo el desempleo disminuye en Estados Unidos. El viernes tendremos, ya hemos visto que el jueves salen los datos de inflación en España y Alemania, pero el viernes salen los agregados para toda Europa. Aquí los podemos ver, tanto el core como el general. Y el core, pues bueno, se espera que mejore algo, pero todavía en niveles muy cercanos al 5%. Y el agregado, pues que también mejore algo y se coloque en el 4,5%, ya claramente por debajo del 5%, ¿no? En todo caso lo veremos. Y el viernes sale un dato de inflación también muy importante, en este caso para los Estados Unidos, que es ese deflactor, que es como se llama, que viene a ser una especie de inflación del consumidor. Es como la inflación subyacente, pero solo contiene bienes de consumo de particulares, ¿no? Y es el dato que más mira la Fed a la hora de establecer sus tipos de interés. Bueno, lo más probable es que ellos ya tengan ese dato y que no haya sido especialmente malo, y por eso no subieron los tipos de interés la semana pasada. En todo caso, el consenso del mercado también establece que va a permanecer inalterado en torno al 0,2% mensual. Vámonos ya con el análisis de gráficos, comenzando con los índices. Empecemos con el índice americano, el S&P 500, donde podemos ver lo que os decía, cómo ese proceso de caídas de solo 2 días, tanto el miércoles como el jueves, causados por la salida de tipos o por las declaraciones a la salida de tipos por parte de la Fed, ha llevado al S&P 500 a este nivel de soporte que le lleva a dibujar una potencial pauta de agotamiento que, si supera claramente este nivel, le llevaría, en términos de análisis técnico, a realizar una corrección más profunda, potencialmente tan profunda como esta altura de aquí. Por eso he trazado esta línea verde y la he proyectado hacia abajo, que llegaría hasta este soporte del entorno de los 4.100. Es decir, dicho de otra manera, si se pierde claramente este nivel, la corrección va a ser mucho más profunda y va a caer hasta el 4.100, según el análisis técnico. Si nos vamos al Nasdaq, la situación es similar. También está tanteando un nivel de soporte que proyectado llegaría hasta este nivel, pero como tenemos un soporte mucho más importante aquí, en torno a los 13.700, 13.650, sería la potencial caída sería de todo este recorrido, es decir, sería una corrección no tan profunda como la del S&P 500, donde podemos ver que habría perdido gran parte de toda la subida anterior, pero el Nasdaq, que inició esa subida antes y realizó una subida mayor, las tecnológicas se comenzaron a recuperar antes, esa caída no perdería tanto recorrido como el S&P 500, pero sí podría llegar a ser notable, ¿no? Y en todo caso tantear este soporte. Ya lo veremos, como digo, esta semana será clave para ver si se confirma, pero de momento el S&P 500 estamos viendo que no ha abierto el mercado americano, pero de momento aguanta ahí y veremos. Va a ser clave lo que ocurra a lo largo de hoy y mañana para ver si se produce un cierto rebote. El Russell, mucho peor posicionado, llegó a perder un nivel bastante importante, aquí lo vemos, hasta tal punto de que se ha quedado en la zona de rango de primavera. Estuvo rangueando en esta zona a lo largo de primavera y al perder este nivel regresa a esa zona, ¿no? Con lo cual Russell muy mal posicionado, quizás adelantándonos lo que podría ocurrir en el S&P 500 y en el Nasdaq, ¿no? Se ha aventurado a decir todavía que vaya a caer mucho más, pero insisto, si pierde este nivel, la corrección va a ser más profunda. Vámonos con el DAX, que lleva tiempo, principal índice europeo, lleva tiempo en rango, a la espera de acontecimientos, tanteando soportes, tanteando resistencias, pero en estos momentos parece estar queriendo romper el 15.500. Y ojo, porque si lo rompe, podría tener una caída relativamente fácil hasta el 14.500, ¿vale? También es clave ver cómo aguanta este soporte esta semana.
A ver si aguanta o si por el contrario lo pierde. Si lo aguanta, lo único que seguiríamos viendo es un escenario de rango de momento, pero si lo pierde, podría caer con facilidad hasta el 14.500. El FTSE, que realizó un cierto rebote en semanas pasadas, estamos viendo cómo ha llegado a una cierta resistencia y de momento se ha detenido. Y en el IBEX 35, mejor posicionado que el DAX en estos momentos, porque no está tanteando en ningún soporte clave. El primer soporte clave para mí sería el 9.200, aproximadamente este nivel de aquí. Y mientras tanto, mientras lo mantenga, lo que debemos esperar es la continuación del rango. Japón, ya comentamos la semana pasada que estaba tanteando, estaba intentando romper este canal correctivo, un canal bajista que señala una corrección de todo este movimiento anterior, pero esta posible salida se ha perdido, ha quedado completamente anulada desde el momento en que ha superado este mínimo anterior, ¿no? Perdió el mínimo, se reingresa en la zona del canal y lo que nos viene a decir es que la corrección todavía no ha finalizado. Si hubiera superado un nuevo máximo, podríamos dar por finalizada la corrección, pero al haber perdido este mínimo, podemos decir que continúa la corrección. Está en mejor posición, en todo caso, que la bolsa americana, porque es una corrección más lateral, en un entorno más lateral, pero en todo caso, corrección. China sigue en su zona de soporte sin ir a ningún lado, aquí lo vemos, sí, cada vez que visita el soporte rebota, pero de momento sin dirección. Vámonos con las divisas, con un dólar que sigue ganando fortaleza, dólar index, aquí lo vemos, sigue ganando fortaleza, pero ha llegado a una resistencia. Vamos a ver si esta resistencia lo para lo suficiente o continúa realizando unos máximos crecientes y mínimos también crecientes, es decir, una tendencia en toda regla. Euro-dólar, lo mismo, pero en tendencia bajista. Eso sí, aquí los niveles de soporte son algo más claros, pero el primero parece que ya lo está superando, es decir, lo alcanzó, rebotó y parece estar rompiendo este soporte. Podríamos redibujarlo aquí más o menos, pero da la impresión de que lo está perdiendo y de que podría visitar el siguiente nivel, que estaría en torno al 1.055 aproximadamente, ¿eh? Es decir, todavía le quedaría un potencial de caídas relativamente fácil. Libra dólar, caídas aceleradas, podemos ver cómo se ha acelerado más en sus caídas, incluso después de perder este soporte que lo ha atravesado como mantequilla, no ha tenido ningún problema a la hora de perderlo y por lo tanto se le genera un espacio vacío relativamente amplio para continuar con sus caídas, ¿no? Entonces ahora mismo la libra dólar está bajista. Dólar yen en cambio alcista, dólar que sigue fuerte, yen que sigue perdiendo valor. Y aunque perdió impulso, perdió momentum durante esta fase de la tendencia, está realizando nuevos máximos y se le está despejando el camino para un ataque relativamente cómodo al 150. Se le está despejando el camino para continuar con la tendencia. El dólar franco suizo con un rebote notable que ha realizado en las últimas semanas, muy notable, con, ya lo comenté la semana pasada, una potencial pauta de agotamiento que todavía es muy pronto para dibujar como tal, porque nos faltaría todavía el hombro y todavía nos faltaría la rotura de una línea de confirmación, ¿no? En todo caso, ahora cuando está alcanzando este nivel es más probable que se detenga o incluso realice cierta corrección bajista, pero es indudable que está corriendo riesgo toda esta tendencia bajista anterior. Vámonos con las criptos, con un Bitcoin que sigue lateral. Ya he comentado en semanas anteriores que ha cambiado mi escenario a un escenario lateral, pero teniendo en cuenta que esto que vemos así aquí son dólares, es decir, cotiza en dólares este gráfico, el hecho de que el dólar esté fortaleciéndose y el Bitcoin esté aguantando nos traslada la información de que el Bitcoin tiene una cierta fortaleza intrínseca, porque tendría que tener correlación inversa, es decir, si el dólar sube, el Bitcoin debería bajar, por lo menos de forma estructural o natural, ¿no? El hecho de que no caiga, por lo menos no de forma notable y sigue en una pauta lateral, pues nos traslada la idea de que dentro de este soporte se mantiene relativamente solvente, relativamente fuerte.
Algo parecido pasa con algunas materias primas, por ejemplo el oro. Vamos allá. Ahí vemos el oro, luego comentaré el crudo, que se ha quedado, ¿os dais cuenta? Hace pim, 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 se está estableciendo en esta zona, en una zona de equilibrio del entorno de los 1925 aproximadamente, teniendo en cuenta que el dólar está ganando fuerza, que el oro no esté cayendo y que además están subiendo tipos de interés y las rentabilidades de los bonos siguen subiendo, que el oro no esté cayendo es significativo. Es muy significativo porque quiere decir que hay alguna mano fuerte comprando oro detrás. Posiblemente el gobierno chino y algún otro gobierno que estén acumulando reservas de oro, ¿no? Es decir, hay cierto soporte, cierta fortaleza intrínseca en el valor del oro, pero eso sí, si se trata de algún gran actor que está comprando oro, si en algún momento deja de hacerlo, podríamos ver cómo pierde los 1900 con relativa facilidad, ¿no? Si nos vamos al crudo, continuó la tendencia alcista, pero tal como anunciamos, esta resistencia iba a ser donde realizara la primera parada, ¿no? El 92. Y es lo que ha ocurrido. Alcanzó el 92, ha provocado la primera parada que no anula la tendencia anterior, que lo único que significa es una leve corrección por el momento, y tendremos que ver si se produce un nuevo ataque al 92, que si lo rompe le despejaría bastante el camino hasta los 100, o por el contrario profundiza algo más o se queda rangueando en un entorno lateral. Ahora mismo lo más probable es que se quede lateral durante algún tiempo, durante por lo menos pocos días, y que posiblemente se produzca un nuevo ataque a los 92. Bien, espero que os haya gustado el vídeo. Recordad, si os gusta, hacedmelo saber dándole a me gusta y suscribiros y activar la campanita para que os avisen cada lunes y no os perdáis este análisis de IG. Ha sido un placer, nos vemos en el vídeo la semana que viene. Hasta luego.